Un cordial saludo al maestro Mario Fausto Gómez Lamont, para quien dedico esta entrega final del trabajo del curso de método experimental en psicología. El objetivo de esta presentación es exponer el sustento teórico fundamental de la metodología experimental en la psicología y dentro de ella en la psicofisiología, considerando 5 puntos. ¿Qué es la metodología experimental? ¿Qué aportes ha dado esta metodología experimental en la psicofisiología? Algunas características generales de los experimentos en psicofisiología, también del método que desarrolla esta disciplina, y finalmente unas conclusiones que rescaten lo más importante de lo disertado en estas diapositivas. En esta diapositiva presento la visión bastante clara que los autores Hernández, Fernández y Batista, creadores de la famosa obra Metodología de la Investigación, que es un bestseller en México, sustentan de qué es un experimento. Y ellos refieren que un experimento, en palabras muy sencillas, es la aplicación o manipulación intencional de una variable independiente, que es una causa, sobre otra variable o variables dependientes, con el objetivo de ver cómo las independientes generan modificaciones en las dependientes y qué tan grandes o pequeñas son estas modificaciones, utilizando, por supuesto, su propio método de diseño de investigación, características involucradas y simbología. Como en este caso se puede apreciar, que las variables independientes se les representa con una X y a las dependientes se les representa con una Y. En términos muy simplistas diríamos que para que un experimento se desarrolle habría 3 requisitos. 1. La manipulación intencional de una o más variables independientes. 2. La medición del efecto que estas variables independientes han tenido sobre las dependientes, que puede ser una o varias también. Y 3. Ver el tema de control o la validez interna del experimento, con el objetivo de que nos aseguremos que los resultados obtenidos sean válidos para ser publicados después ante la comunidad científica. Esto quiere decir que un experimento tiene una responsabilidad ética, una responsabilidad metodológica de hacerse con el debido respeto al procedimiento y a la rigurosidad científica para asegurar resultados consistentes y publicables. Aquí tenemos los pasos de cómo se hace un experimento, igualmente sacados de Hernández y otros, en la famosa obra Metodología de la Investigación. La cosa es muy sencilla. El paso 1 sería decidir cuántas variables independientes y dependientes se van a incluir en el experimento. En el número 2, elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y convertirlo después esto en tratamientos experimentales, o sea, diseñar un tratamiento experimental o una intervención. En el paso 3, desarrollar instrumentos que van a ser usados para medir las variables dependientes, que pueden ser test o pueden ser instrumentos creados ad hoc, obviamente con la debida validez confirmatoria, exploratoria y todo el proceso que realmente se desarrolla para asegurar que el instrumento sea hábil para su aplicación. El paso 4 es seleccionar para el experimento una muestra de personas que tengan un perfil determinado. En el paso 5, hacer un reclutamiento de estas personas y prepararlas para el experimento, aplicando para esto la ética del investigador, siempre hay que tener en cuenta, y también aplicando para esto determinados procedimientos que aseguren que estos sujetos están listos para que se aplique el experimento sobre ellos. En el número 6, seleccionar el diseño experimental o cosa experimental o preexperimental a utilizarse. En el número 7, planear cómo se van a manejar los participantes del experimento. En el 8, si hay experimentos puros, hacer uso de las decisiones de aleatorización o emparejamiento para asegurar resultados consistentes. Y finalmente, paso 9, aplicar las prepruebas, si las hubiese, y luego las postpruebas sobre los grupos que uno ha identificado. La medición final sería comparando en pre y post las mediciones desarrolladas para identificar el cambio obtenido ahí. Ahora hablemos un poco de los aportes de la metodología experimental a la psicofisiología. Primero es necesario determinar qué cosa es psicofisiología, y esta es una disciplina, es una rama de las neurociencias. Es más, algunos autores la llaman neurociencia cognitiva. Lo que busca la psicofisiología es analizar, estudiar los elementos, estructuras y procesos biológicos y fisiológicos relacionados con la vida psíquica y la conducta tanto normal como patológica que tengan determinados individuos. Vale decir que lo que nos interesa acá es ver cómo podemos identificar conductas, cómo podemos identificar aspectos de la vida psíquica de un individuo a partir del aspecto fisiológico que le muestra. Vamos a hablar acá un poquito de la importancia de la experimentación en la ciencia psicológica.
Como todos sabemos, nuestro padre es Wilhelm Wundt, y Wilhelm Wundt consiguió el reconocimiento de psicología como ciencia a partir de usar el método experimental, por medio del cual se logró consolidar que la psicología y sus procedimientos y procesos obedecen al método científico y tienen la capacidad de replicación por medio de experimentación. Entonces, la importancia de la experimentación para la psicología es fundamental, pero para la psicofisiología es aún más, porque la psicofisiología tiene como parte fundamental el método experimental, y por tanto podríamos decir que los aportes que se pueden ver son los siguientes: que el método experimental hace posible reescribir, explicar las variables y su relación con el comportamiento humano, también explicar fenómenos relacionados a la manera en que aprendemos y traducimos la información en acción. El control estricto de las variables ofrece a los investigadores la oportunidad de extraer conclusiones acerca de relaciones causales existentes entre variables, y por supuesto, todo esto hace posible que los procesos psicológicos puedan ser explicados a través de experimentación. Finalmente, lo que nos importa es explicar la conducta humana y los procesos psicológicos involucrados en esta conducta. Aquí se muestra una figura interesante descargada de una página de internet donde algunos autores hablaron sobre lo que era la experimentación en psicología y sobre todo en la psicología que nos interesa, que es la fisiológica. Veremos que la investigación experimental inicia con un problema, un obstáculo, una idea de investigación, del cual se genera un conjunto de hipótesis. Hay de por medio una evaluación, hay de por medio lo que veríamos como la necesidad de hacer razonamientos, deducciones, y por supuesto por aquí estaría la revisión del estado del arte, y el método científico aparecería en todo este proceso, ¿no? Rigiendo el orden correcto desde problema, hipótesis, razonamiento, teoría, hasta la medición y la experimentación. Es importante también conversar sobre la relevancia que para la aplicación del método experimental implica el usar la aleatorización, que quiere decir trabajar con muestras obtenidos por medio de un muestreo probabilístico, intentar que siempre la rigurosidad sea elemento fundamental en las decisiones del investigador, la importancia de las variables, de identificarlas debidamente, hacer una buena definición conceptual, una buena definición operativa, y por supuesto, finalmente, cómo las hipótesis son demostradas, con qué método, de qué manera, con qué diseño. Lo que busca el método experimental como método colateral, complementario, que nace el método científico, es justamente la rigurosidad de que se haga un experimento con todas las garantías de que el resultado sea realmente válido. Ahora hablemos brevemente sobre los experimentos en psicofisiología. Realmente la información que se encuentra en Internet sobre esto no es muy abundante. Es más sencillo encontrarlo como neurociencia cognitiva o como imagenología en algunos casos. Pero podemos decir que la psicofisiología usa un conjunto de experimentos con el objetivo de identificar señales para determinar las diversas reacciones fisiológicas como resultado del comportamiento humano y del aprendizaje. Es decir, se parte de la premisa de que la conducta humana, el aprendizaje, se puede revisar por medio de señales que existen y que manifiesta el cerebro humano o el cuerpo en algunas zonas en particular, y para poder identificar estas señales necesitamos de pruebas que nos permitan ubicarlas, como por ejemplo en la fotografía que podemos ver ahí un resonador magnético, y podemos apreciar cómo el cerebro humano se grafica en la parte inferior y cómo algunas zonas destacan en función a determinadas conductas o actividades que en ese momento esté haciendo el sujeto investigado. Vale decir, una actividad cognitiva, por ejemplo la memoria, entre otras, hace que algunas zonas del cerebro se activen. Y el interés de la psicofisiología, entre otros, sería identificar qué son las zonas que se activan ante este tipo de actividad cognitiva. Obviamente que no solo hablamos de actividades cognitivas como la memoria u otros, también hablamos de emociones, por ejemplo, ¿no? También hablamos de estrés, hablamos de otros tipos de variables que pueden ser relacionadas con una parte del cerebro, con una parte de la corteza cerebral, con una parte del cuerpo humano que genera reacciones fisiológicas que pueden ser medidas. Aquí apreciamos ahora un conjunto de equipos y de pruebas que suelen ser utilizados en experimentos en la psicofisiología. Por ejemplo, para potenciales evocados se suele utilizar una electroencefalografía, un resonador magnético funcional. Para la conductividad de la piel, dentro de las pruebas eléctricas, donde uno desea saber
cuál es la reacción que desarrolla la piel ante determinados impulsos y también ante determinadas emociones o cosas que puedan pasar, ¿no? Como cuando uno dice que la piel se te puso como piel de gallina ante una situación determinada, ¿no? Los movimientos oculares registrados mediante electrooculogramas, los métodos de seguimiento de la mirada, cambios en el diámetro de la pupila, todas estas pruebas son utilizadas en experimentos que buscan demostrar que ante determinada situación, como por ejemplo el estrés, el cuerpo humano genera reacciones fisiológicas, como por ejemplo el que ante demasiado estrés haya un tema cardíaco que pueda ser luego medido por un electrocardiograma, entre otros. Ahora vamos a hablar un poquito en el punto 4 sobre los métodos o la metodología que se utiliza en la psicofisiología. Obviamente hay que recordar que la psicofisiología hace uso de otras disciplinas dentro de los aspectos que forman parte de su corpus de conocimiento. Hace uso de la psicología, por supuesto que sí, que es su ciencia madre, de la biología, la química, la medicina, y se interesa en estudiar sistemas biológicos para ver el comportamiento humano y cómo éste se vincula con los sistemas biológicos. En particular, le interesa estudiar al cerebro y al aspecto hormonal. Conforme lo menciona el autor Ardila, que es un autor colombiano muy prolífico en el mundo de la psicofisiología, los métodos en esta disciplina son cuatro, o se pueden clasificar en cuatro tipos. Los métodos psicológicos, donde está el condicionamiento operante y el aprendizaje de discriminación. Los métodos anatómicos, que son la observación de las características morfológicas del sistema nervioso, la degeneración. Y el método más conocido, tal vez más recurrente en las búsquedas en Internet, es el método de la lesión, ¿no? Donde se generan ablaciones, secciones medulares, lesiones profundas, con el objetivo de identificar cómo determinadas conductas se asocian con una parte del cerebro. Por supuesto, causar una lesión involucra un temético y se hace usualmente en animales, ¿no? En ratas, por ejemplo, ¿no? En seres humanos lo que se hace es estudiar a personas que han sufrido lesiones por accidente u otra y cómo estas han impactado en sus conductas o han disminuido la capacidad de desarrollar algunas cosas, como por ejemplo la lectura o la capacidad de sumar o la capacidad de expresarse verbalmente con fluidez. Luego están los métodos eléctricos, donde están los métodos de registro, los métodos de estimulación eléctrica, donde interesa ver cómo reacciona el cuerpo humano, cómo genera campos eléctricos en determinados momentos o en determinadas conductas. Y luego los métodos químicos, cuya clasificación son in vitro, in vivo y tejido procesado, donde interesa ver cómo se reacciona ante la utilización de algunos elementos químicos que forman parte de los cambios cerebrales. Ampliando un poco lo anterior, acá tenemos una figura muy interesante. Lo que vimos hace un momento pertenece al primer grupo, donde están los cuatro métodos conversados, y luego hay un segundo grupo que tiene a los métodos de funciones receptoras, los cuales se encargan de investigar cómo el sistema nervioso recibe los estímulos que le brinda el ambiente, y luego los métodos de funciones de reacción, que se encargan de estudiar cómo el cuerpo envía respuestas a los estímulos que recibe del ambiente. Muy bien, ahora vamos a dar las conclusiones de esta exposición tan breve, pero espero que enriquecedora. Primero, comentar la importancia del trabajo de Wilhelm Wundt y cómo método experimental fue un ingrediente importante para que la psicología fuera considerada como lo que es una ciencia completa, llena de profundidad y de rigurosidad científica. La psicofisiología, por su parte, es eminentemente experimental y se interesa en estudiar las estructuras y procesos biológicos relacionados con la vida y con la conducta humana. Y los métodos que posee son los revisados ya, psicológicos, anatómicos, eléctricos y químicos. En general, se puede decir lo siguiente: lo que la psicofisiología te puede demostrar en base a sus experimentos es que las conductas humanas, las reacciones humanas, las emociones humanas, el aprendizaje humano activa cierta parte del cerebro, activa ciertas partes del organismo. Y estudiando estas partes uno puede ver qué tanto son afectadas ante procesos como lesiones o qué tanto pueden ser desarrolladas estas partes. Esto es importante porque de esta información se nutren otras ciencias para poder dar conclusiones importantes en el aspecto de educación y aspecto social, por ejemplo. Finalmente podemos ver acá las referencias tomadas, este libro de Hernández Fernández y Batista, Metodología de Investigación, el de Gutiérrez, Psicofisiología Sistémica, esta obra pertenece a Soyet de la UNAM, y por supuesto el señor Ardila, el colombiano al que mencionábamos, cuya obra se llama Psicología Fisiológica. Estas tres obras fueron las revisadas para hacer posible esta exposición.
Concluyo agradeciendo muchísimo al maestro Fausto por el tiempo dado en el curso. Dios lo bendiga, con permiso.